Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema. Saludos, mi nombre es Raquel y sean bienvenidos a un nuevo video, al fin. Sí, me tardé bastante porque hice una investigación bastante completa de un tema que resulta tan atrayente como complicado, incluso para los especialistas del tema. Quise abarcarme de lleno en la psicología criminal de los asesinos seriales. Es algo muy interesante, un poco largo, así que vamos a ello. Para comenzar, en general, la denominación asesino serial fue acuñada en 1970 por Robert Ressler y designa a un individuo que asesina a más de 3 personas en intervalos separados de tiempo, por lo que tenemos diferentes escenas del crimen que analizar, todas en diferentes fechas. A pesar de ser un término acuñado en 1970, este fenómeno se ha dado a través de lo largo de la misma historia de la humanidad, sin importar país, cultura, género, raza y, como ya mencioné, tiempo. El asesino serial se ha convertido en parte de nuestra cultura popular, creando un aura de misterio, miedo, inclusive cierta fascinación alrededor de ellos. Consigo numerosos filmes, series y documentales, retratando cómo el ser humano puede ser digno de ser protagonista de una película de terror en la vida real. En adición, son inmortalizados por sus apodos, juicios, estas mismas películas, documentales y series, quedándose así en una conciencia colectiva popular. Muchos expertos en el tema creen que lo que te convierte en un asesino serial va más allá de simples denominadores comunes. A mi parecer, no hay un único curso, una única receta que el individuo deba de seguir paso a paso para convertirse en un asesino serial, pero estoy de acuerdo que hay varios factores que están sujetos a analizar y pueden resultar simples, pero estos pueden dictar un diferente camino en cada asesino serial. Estos factores pueden ser los patrones de socialización, la dinámica familiar, inclusive el desarrollo de la empatía en edades tempranas. Hay nuevos estudios que también remiten a un factor biológico en este nuevo campo de la neurocriminología. Hay un famoso trabajo del Dr. Adrian Raine. El trabajo del Dr. Raine es muy interesante, ya que analiza cerebros de personas consideradas entre comillas normales, con las de diferentes asesinos de ocasión, o sea que solo cometieron un crimen, y asesinos seriales. Les voy a comentar los resultados de los asesinos seriales, pero les dejaré el link de un artículo que explica con detalle y claridad todo el proceso que se tuvo que llevar a cabo con los diferentes resultados. Los asesinos seriales demostraron tener un alto funcionamiento de las cortezas prefrontales, que son las encargadas de la planificación motora, organización y la regulación, pero con un bajo funcionamiento en una parte más profunda del cerebro llamada complejo amigdalino, que es la sede de la emoción, empatía y remordimiento. Consigo una baja frecuencia cardíaca, que nos hace pensar en una vida con una búsqueda constante de adrenalina, en pocas palabras, una vida sin miedo. Pero, sí hay un pero en todo este fantabuloso estudio, el mismo Dr. Raine descubrió que él mismo contaba con un funcionamiento bajo en el centro amigdalino e incluso contaba con una actividad cerebral similar a la del asesino en serie Randy Kraft. Sinceramente yo creo que tengo la misma actividad cerebral que Goyo Cárdenas. ¿Ustedes qué opinan? La diferencia entre el Dr. Adrian Raine y Randy Kraft es que ambos crecieron en familias muy diferentes. Mientras Randy Kraft creció en una casa disfuncional, en un hogar disfuncional, el doctor recibió amor en una casa comprensiva, con atención. Entonces, los neurocriminólogos llegan a la conclusión que la biología no es un único factor que determina si alguien se convierte en un asesino, sino es uno de los muchos factores que ser un asesino serial implica. Como lo podemos ver, el individuo nace con ciertas predisposiciones, que con ciertos eventos estresantes a lo largo de su vida, poco a poco se transforma en el asesino serial que conocemos. Estos eventos estresantes se desarrollan desde la infancia del individuo, un hogar disfuncional lleno de abusos físicos, psicológicos y o sexuales, patrones de socialización atípicos que aunado a toda esta infancia traumática y disfuncional hacen que el infante crezca y desarrolle una falta de empatía.
En la adolescencia temprana del asesino serial encontramos impulsos sexuales anormales, fantasías que son precoces y recurrentes, que pueden ser alimentadas por estos mismos eventos estresantes. Todas estas fantasías son conocidas como parafilias, por lo que encontramos una relación entre el comportamiento sexual con abusos, traumas y violencia. En una etapa madura, el asesino serial toma ciertas creencias como un estilo de vida, en las que entran un miedo al rechazo, una necesidad de poder y un sentimientos de ira extrema a un tipo específico de la sociedad o a la sociedad entera. Todo esto, su mentalidad gira alrededor de satisfacer esta parafilia que ya conocimos. Es una necesidad, es una fantasía interna que solo le pertenece a él. Cuando hablamos de un tipo específico de personas a la que el asesino serial le tiene toda esta ira, nos referimos, sí, a una victimología seleccionada. Estas personas, con ciertas características en común, representan un evento estresante en la vida del homicida. Puede ser una mamá abusiva con el cabello negro o una exnovia con el cabello castaño, como es el caso del famoso Ted Bundy, con su obsesión con su ex Stephanie Brooks, llevando a que todas sus víctimas tuvieran un cierto parecido a ella. Muchos criminólogos, en cambio, creen que el asesino actúa por oportunidad, o sea, mientras tenga una víctima es suficiente para él. Podemos decir que la motivación del asesino serial recae desde los traumas de su infancia, que con todo este odio reprimido se transforman en una especie de venganza que consigo trae de transforma una sed sexual extrema. Poniendo las cartas sobre la mesa, es una realidad que no hay una opinión uniforme de cómo funciona todo el mecanismo psíquico, lo que pasa dentro de la mente de un asesino serial, pero sí hay trabajos y teorías muy sugerentes que nos remiten a varios procesos cerebrales. Está este trabajo muy utilizado y famoso del investigador y psicólogo forense Joel Norris, que nos remite a este proceso de 7 fases en las que el asesino serial pasa desde sus fantasías hasta el asesinato. La primera fase, llamada fase aura, es donde el individuo experimenta con lucidez sus fantasías. Estas se van mezclando de manera peligrosa con la realidad, llegando al grado que el sujeto no logrará diferenciar entre ambas. El individuo depende de modo progresivo de estas mismas fantasías que comienzan a ocupar un tiempo y un espacio cada vez más esencial dentro de su vida consciente. En la fase de búsqueda o pesca es donde se toma la irrevocable decisión de perpetrar el crimen. Para esto se debe de hallar a la víctima adecuado a sus particulares necesidades, hallar el tipo de víctima de sus fantasías. Esto puede ser en un parque público, colegio, estación del tren, zona de prostitución, bares, etc. Es importante mencionar que hay psicópatas que se dan por satisfechos al encontrar a la persona ideal, que puede ser alimento de sus fantasías, pero nunca avanzan más allá de fantasear. En algunos casos, el asesino ataca por sorpresa, de modo que atrapa a su víctima en una situación vulnerable. Sin embargo, con frecuencia encontramos presente la fase de seducción, en donde el asesino siente un placer especial en atraer a sus víctimas con engaños, generando una falsa sensación de seguridad, utilizando su atractivo o su apariencia inofensiva. En la fase de captura se cierra la trampa y el asesino secuestra a su víctima. Se trata de un juego sádico en donde el asesino serial sabe y disfruta que tiene el poder. El homicida observa atentamente las reacciones de la víctima, consigo disfruta del miedo que ejerce sobre ella. Y sí, es el momento cliché en donde la chica en el carro desconocido se da cuenta que van en la dirección equivocada, o el momento en que la puerta no abre en la supuesta cita romántica. Llegamos a la fase del asesinato, en donde el homicida mata a su víctima siempre de manera violenta. La muerte significa el clímax, lo que el asesino buscaba desde la primera fase. Su fantasía se ha vuelto realidad. Como acotación es necesario mencionar que, según el perfil o el tipo de asesino serial, va a utilizar diferente método. Según el trabajo de Dietz, Hazelwood y Warren, el método más utilizado es la estrangulación por ligaduras o manual. En esta fase también es en donde hay una actividad sexual prior o post-mortem, en donde la más utilizada es la oral y la anal.
Esto nos remite a que el asesino serial siempre está en la búsqueda de tener un mayor control y poder sobre su víctima. No hay duda que el asesinato les ofrece un intenso placer, pero efímero. En la fase fetichista, el asesino serial necesita revivir su fantasía que cree que ha durado muy poco. Para esto, el asesino se lleva un objeto de la víctima o incluso una parte de ella, como joyas, ropa, un mechón de pelo, o simplemente toma fotografías o videos. Incluso llegan a guardar los recortes de periódicos o graban las noticias de su crimen que se difunden por internet o televisión. Por último, llegamos a la fase depresiva, en donde el asesino puede generar ideas suicidas, pero no crean que es por remordimiento y dolor. El asesino cree que no ha obtenido la gratificación que deseaba. El momento fue demasiado poco con lo que él fantaseaba. Entonces, la respuesta más frecuente es la fantasía de volver a matar, pero esta vez para que dure más tiempo. Como podemos ver, es un círculo vicioso que sigue y sigue hasta que alguien llega a frenarlo. Es muy difícil, muy complicado saber si una persona va a convertirse en un asesino serial, inclusive con los mismos factores exactos de un asesino serial de renombre como lo es Ted Bundy. Ambas personas son diferentes porque todas tienen un mundo diferente aquí. Nadie puede ver las mismas cosas de la misma manera. Inclusive dentro de una familia, con la misma educación, todos los miembros de la familia tienen juicios diferentes. Todos perciben las cosas de distinta manera y no nos podemos meter en el cerebro de cada persona para decir, oh, ok, tú estás viendo esto y lo estás distorsionando, puedes convertirte en un asesino serial. Es muy complicado. Lo que es real es que todos estos actos atroces que han cometido los hacen pasar a la historia incluso como estrellas mediáticas. Para no hacer más largo el video, quise frenarlo hasta aquí porque quería añadir aquí las diferentes tipologías y diferentes perfiles psicológicos del asesino serial, pero creo que es un tema también bastante largo y para no hacerlo tedioso, hasta aquí paramos. Si te gustó el video y la taza de Dragon Ball del perdonen, jamejameja, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete, me ayudaría muchísimo. Y también coméntame una sugerencia o si quieres ver el video de las tipologías y los diferentes perfiles o algún caso en específico. Y compártelo, por favor, me ayudaría bastante y me motivaría muchísimo. Perdón. Eso es todo y muchas gracias por verlo. Los quiero mucho.